Prosiguiendo con el tema de la prueba documental, les voy a hablar sobre el reconocimiento e informe y valoración de la prueba documental. El reconocimiento de la prueba documental se refiere al entendimiento y captación del mensaje del contenido de la prueba documental. Uno de ellos hace referencia al signo, en que el sentido amplio son letras, consonantes, números, vocablos. Sin embargo, también hace referencia al idioma, conforme al artículo 186 del CPC, Código Procesal Penal, señala el reconocimiento. Cuando sea necesario, se ordenará el reconocimiento del documento por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella u otro medio por el que se efectúe el registro. Podrán ser llamados a reconocer a personas distintas en calidad de testigos si están en condiciones de hacerlo. También señala que podrá ocurrirse la prueba pericial cuando corresponde establecer la autenticidad de un documento. La norma procesal reconoce que para lograr dicho fin se puede utilizar pericia de ser el caso, es decir, la colaboración de expertos con su ciencia y sana crítica llevarán al desciframiento del dicho documento. Puede ser que el documento sea electrónico, lo cual cala perfectamente con lo mencionado y será explicado más adelante, pero ya la Corte Suprema reconoce el valor a la pericia como doctrina jurisprudencial en el Acuerdo Plenario 2-2016, que establece lo siguiente: la prueba pericial para acreditar numerosos delitos. La necesidad de la pericia deriva del aporte de conocimientos especializados para facilitar la percepción y apreciación de los documentos de la causa, tanto el delito de conducción en estado de ebriedad y drogadicción en otros ilícitos penales. La prueba pericial es especialmente relevante en tanto prueba fundamental para su definitiva comprobación o en todo caso para su consolidación probatoria. En lo que se refiere a la traducción, nuestra Carta Magna establece que el idioma oficial del Estado peruano es el castellano, quechua y aymara, estableciendo una cooficialidad con otras lenguas nativas o étnicas de la selva. Sin embargo, la mayoría de los procesos penales se dan en lengua española, así la prueba documental es presentada por las partes. No obstante, en caso no sea en lengua española, se requerirá la traducción e interpretación de dichos documentos, o en todo caso su transcripción, así lo estipula el artículo 187 del Código Procesal Penal. Todo documento redactado en idioma distinto al castellano será traducido por un traductor oficial. Cuando el documento consista en una cinta magnetofónica, el juez o el fiscal en la investigación preparatoria dispondrá, de ser el caso, su transcripción en un acta con intervención de las partes. Cuando el documento consiste en una cinta de video, el juez o el fiscal en la investigación preparatoria ordenará su visualización y su transcripción en acta con intervención de las partes. Cuando la transcripción de la cinta magnetofónica o cinta de video, por su extensión, demande un tiempo considerable, el acta podrá levantarse en el plazo de 3 días de realizar la respectiva diligencia, previo traslado de la misma por el plazo de 2 días para las observaciones que correspondan. Finalmente, en cuanto a la valoración de la prueba documental, esta no tiene ninguna implicancia hacia los demás tipos de prueba, siendo libre disposición del juez. Sin embargo, si tomamos algunas consideraciones de la doctrina sobre valoración de la prueba documental, para una mayor consideración esta debe ser válida y eficaz para ser valorada en forma adecuada. Ahora les hablaré sobre el documento electrónico como medio de prueba. En los últimos tiempos, la tecnología ha avanzado a grandes pasos que para el derecho procesal no ha sido ajeno a esta realidad, dado que tiene impacto en forma cómo se actúan las pruebas, sobre todo los documentados, lo cual se ha reflejado en los medios probatorios electrónicos. Para Ledesma Narváez señala: el documento electrónico es un conjunto de campos magnéticos aplicados a soportes de acuerdo a un código. A nivel procesal penal, la legislación le reconoce de forma implícita como dentro de la clase de documentos. Sin embargo, el debate se encuentra a nivel de dogmática procesal, dado que ésta se debate si el documento electrónico a ser materializado. Ahora le voy a hablar sobre la prueba científica en la legislación comparada. La prueba científica en la legislación procesal chilena. La utilización de los medios de prueba científico y documental dentro del proceso están ubicados en el título tercero del Código Adjetivo, el que habla del juicio oral como en la etapa final del proceso. Las disposiciones generales de la prueba se encuentran en el párrafo 4. El Código Adjetivo chileno tiene la particularidad de que se desarrolla más a fondo el informe pericial que los documentos como medios de prueba.
Las formalidades del informe pericial están contenidas en el párrafo 6 denominado Informe de Peritos, cuyos artículos van del 314 al 322. A diferencia del Perú, la procedencia del peritaje regulado en el artículo 314 permite tanto al Ministerio Público como a las partes presentar testigo a los peritos, quienes al momento de su declaración tendrán que corroborar lo dicho con documentación pertinente. Además que los informes que estos presentan deberán tener en cuenta el principio de la ciencia, regla del arte u oficial a la cual pertenece el perito. Lo destacable de la redacción es que utiliza la palabra arte al momento de establecer el accionar y la procedencia del informe pericial. El Código Procesal chileno establece en el artículo 323 medios de prueba no regulados expresamente. Podrán admitirse como pruebas películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas en general, cualquier otro medio para producir fe. Respecto al vínculo sobre la prueba pericial y documental, la doctrina chilena dice al respecto: no obstante, que conforme a la regla del artículo 315, el informe que se presenta ante el juzgado de garantía constituye un objeto material, estableciéndose en cuanto a su forma que éste ha de ser por escrito y reconociendo a dicho informe consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho. Ahora les hablaré sobre la prueba pericial científica en el proceso penal colombiano. La particularidad de la prueba pericial en el proceso colombiano es su hibridación derivada del propio código adjetivo, que asumió el precepto del Código Procesal Penal estadounidense en razón de que el Estado colombiano está en una lucha contra el delito de tráfico de drogas y sus derivados. En ese contexto, la prueba pericial no solo asume una fundamentación cognoscitiva en cuanto a su finalidad, sino más bien también científica como elemento clave para probar la imputación. En la prueba pericial, los componentes normativos de la prueba pericial trasplantados son los de la fase probatoria de la admisibilidad, consistentes en la regla de pertinencia cognitiva, relevancia, y los parámetros de admisibilidad de la base científica o técnica de la prueba Nobel. Estos componentes normativos están inspirados en las estadounidenses Federal Rules Evidence, en adelante FREE, y la jurisprudencia que conforma la llamada trilogía Dover, Raúl Jaramillo, página 200. Para la doctrina colombiana, dicha dualidad se ve reflejada en que si bien el enfoque científico vanguardista propio de los procesos anglosajones prioriza la prueba científica sobre la judicial, dado que esto no actúa sobre el juez sino sobre el jurado. En el caso colombiano, debido a su hibridación, ambas influyen en el juez, es decir, toma en demasiada consideración la opinión del perito al momento de juzgar los hechos. Para el proceso colombiano, la prueba científica tiene un fin de colaboración. Procede cuando el juez se halla en la necesidad para dilucidar el delito bajo el apoyo del conocimiento científico, técnico, artístico o más especializado. Un agregado especial es que dicho precepto también el legislador colombiano ha reconocido como peritaje la labor de la afición, es decir, la actividad que se hace por puro placer o gusto. A diferencia de los códigos adjetivos del Perú y Chile, el colombiano sí fijan de dónde procederán los peritos que servirán de auxilio al juez, procediendo estos de: en el proceso penal colombiano, la prueba pericial científica procede de la Policía Judicial, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y entidades privadas y públicas. Ahora les voy a hablar acerca sobre el análisis de la prueba científica en el proceso anglosajón, los criterios Dauber. El análisis de la prueba científica en la experiencia estadounidense gira en torno al carácter científico de la prueba ofrecida por las partes, es decir, su cientificidad. Responde a la pregunta: ¿qué tan científica es la prueba ofrecida por una de las partes? Relacionando la cientificidad con la fiabilidad. En el proceso anglosajón, responder dichas cuestiones generó un intenso debate en la Corte Suprema de dicho país, precedente que surgió del caso Dauber, proceso en el cual la Corte fijó 4 estándares o puntos a tomar en cuenta al momento de la admisión y valoración de la prueba. El origen del caso se remonta al caso Fry, un caso en el cual el imputado James Alphonse Fry fue procesado por asesinar al doctor Robert Brown. Dentro del proceso, el imputado en primera instancia aceptó su culpa, no obstante, se contradijo por lo que fue condenado en primera instancia. En segunda instancia, su defensa propuso como medio de prueba que por medio del uso del detector de mentiras se podría comprobar si lo que su patrocinado dijo era verdad o mentira. Ante eso, el juzgado de segunda instancia rechazó la prueba de antemano bajo el siguiente argumento: es muy difícil detectar el momento preciso en el que un principio o descubrimiento científico
cruza la línea que hay entre su etapa experimental y aquella en la que es demostrable. En algún lugar de esta zona de penumbra el valor de la evidencia a su favor debe ser reconocido, y mientras que los tribunales recorren un largo camino para admitir testimonios expertos derivados de principios científicos o descubrimientos bien reconocidos, aquello de lo que estas pruebas se deducen debe estar lo suficientemente fundado para tener la aceptación general en el área relevante. El caso Dauber inició por la demanda de daños y perjuicios que interpuso los padres de los menores Jason Dauber y Eric Schuller contra la farmacéutica Merrell Down Farmacéuticas por la ingesta de un medicamento llamado Benedictine de parte de la mamá de ambos, al momento de gestarlo, lo cual generó malformaciones hacia sus extremidades. Entre las pruebas para sustentar el daño, los demandados interpusieron el informe de varios peritos. Por lo tanto, ejerciendo la cantidad, a diferencia de los demandantes, la farmacéutica utilizó el informe de un médico reconocido a nivel internacional para probar su punto. El tribunal le dio la razón a la farmacéutica bajo argumentos siguientes. Los fundamentos que determinaron los criterios Dauber fueron los siguientes. Primero, si la teoría o técnica puede ser y ha sido sometida a prueba, lo que constituiría un criterio que comúnmente distinguiría a la ciencia de otro tipo de actividades humanas. Si la teoría o técnica empleada ha sido publicada o sujeta a revisión por pares. Si se trata de una técnica científica, el rango de error conocido o posible, así como la existencia de estándares de calidad y su cumplimiento durante su práctica. Y finalmente, si la teoría o técnica cuenta con una amplia aceptación de la comunidad científica relevante. Como punto final, le voy a hablar sobre las conclusiones. En el proceso penal, cada parte puede valerse de la prueba para poder sustentar su imputación como su defensa y que para eso tiene que valerse los medios probatorios en el proceso penal, con los roles procesales asignados a cada parte del proceso, reconoce que cada parte puede valerse de pruebas para poder sustentar su imputación como su defensa y que para eso tiene que valerse de medios probatorios para su fin. En los últimos tiempos tomó relevancia la prueba científica que la norma procesal penal define como pericia, es decir, la prueba obtenida mediante la opinión de los especialistas, quienes con su saber y opinión a iluminar a los magistrados en aspectos que ellos no manejan en aras de definir la correcta interpretación de los hechos.